Después de un largo caminar, hemos llegado por fin a la ciudad santa de Jerusalén y entramos con Jesús aclamándolo con las palmeras y gritándole Hosana al Hijo de David. Es Domingo de Ramos, aquí en Pasión por el Evangelio. Vamos a hacer un estudio muy interesante del Evangelio según San Lucas, enfocándonos en aquellos detalles de su pasión que no aparecen o que se cuentan de una manera diferente con respecto a los otros evangelistas. Quédate con nosotros, será un programa muy interesante. Es Domingo de Ramos, iniciamos así la Semana Santa, sin embargo la Cuaresma aún no concluye. La Cuaresma termina el Jueves Santo por la tarde, en cuanto da inicio la misa vespertina de la Cena del Señor. El Domingo de Ramos, como sabes, es este domingo especial en el que celebramos la entrada gloriosa de Jesús a Jerusalén, y también en el Evangelio leemos la historia de su pasión según el ciclo litúrgico correspondiente. En este caso, estando en el ciclo litúrgico C, leemos la pasión según San Lucas. Aquí en Pasión por el Evangelio es costumbre que hagamos un análisis detallado de todo el Evangelio que se lee cada domingo, y lo hacemos incluso versículo por versículo y, como sabes, a veces hasta palabra por palabra. Imposible hacer eso en este tiempo que tenemos aquí en Pasión por el Evangelio, dado que es un evangelio sumamente largo. He de contarte que tengo una conferencia que de hecho está partida en 2 sesiones de 2 horas cada una, porque me toma 4 horas hacer el análisis completo de este texto que leemos en la Santa Misa. Por esa razón, lo que quiero hacer contigo en esta ocasión es más bien detenernos a poner atención en aquellos detalles que son únicos al Evangelio según San Lucas, o bien detalles que Lucas cuenta de una manera diferente, y por una razón es que lo hace así. Todo esto creo que resulta muy interesante, porque así cuando vayas a la Santa Misa y leas al Evangelio, sabrás en qué poner atención y te darás cuenta de lo interesante que resulta hacer este ejercicio. Así, por supuesto, que leer la Pasión en la Santa Misa. Mira, aquí en Pasión por el Evangelio es un programa para aprender. Este es un programa para aprender. En la Santa Misa será ocasión no tanto de que aprendas, será ocasión de que vivas la pasión junto con el Señor, y sobre todo de que valores el inmenso amor que tiene por nosotros, que fue capaz de llegar al extremo de morir en una cruz por nuestra salvación. Así que vamos a ver poco a poco cómo se va desarrollando esta historia de la pasión según San Lucas, y comenzamos por supuesto con la Última Cena. Y en la Última Cena según San Lucas hay una secuencia de eventos que resulta muy interesante. Primero, cuando Jesús anuncia que uno de ellos lo va a traicionar. Y mira, no quiero que este programa suene a una especie de infomercial en que te voy aquí aprovechando para sugerir o para anunciar libros. No es así, más bien esto se trata de compartir, porque estos libros, a fin de cuentas, con ese propósito están escritos, con el propósito de que sepas más acerca del Evangelio. Entonces, hablando de la traición de Judas, pues te recomiendo mucho este libro, Judas, traidor o instrumento de Dios. Este análisis detalladísimo de la persona de Judas desde el punto de vista de la Escritura, y que a fin de cuentas nos permite dar respuesta a ese interrogante que muchas personas se hacen. ¿Judas traicionó a Jesús por cuenta propia, o más bien lo envió Dios con esa misión de que traicionara a Jesús para que después de ahí se desencadenara todo el proceso de la crucifixión, a través de la cual Jesús nos redimiría? No es una cuestión de opiniones, en realidad no se trata de votar a ver quién opina qué. Hay una respuesta real, y la respuesta se obtiene haciendo el análisis. En verdad te recomiendo mucho este libro de Judas. Y precisamente ahí desarrollo con más detalle esto que sucede aquí en el Evangelio según San Lucas. Pero lo que quiero que pongas atención es a esto, a que Jesús anuncia el traidor, y mira lo que acaba pasando. Dice, la mano del que me entrega está con la mía en la mesa. Es decir, uno de los que lo iba a traicionar era uno de los apóstoles, porque eran los que estaban ahí cenando en la Última Cena. Porque el Hijo del Hombre se va según lo establecido, pero hay de ese que le entrega. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros, ¿quién de ellos podía ser el que iba a hacer eso? Esto resulta muy interesante, porque Jesús habla de un traidor, y lo que sucede después es que los apóstoles empiezan a disputar, primero más bien empiezan a preguntarse quién podría ser, ¿verdad? Y luego lo que sucede es que dice, los discípulos se pusieron a disputar sobre quién de ellos debía ser tenido como el primero. Qué interesante, ¿te das cuenta? Primero, Jesús anuncia que hay un traidor.
Los apóstoles comienzan a preguntarse entre ellos, o sea, se preguntaban unos a otros, ¿quién será? ¿Será ese? ¿Será aquel? Y la discusión evoluciona en pelearse por quién de ellos es el más importante. Recuerda que el Evangelio según San Lucas es un evangelio muy dramático. A Lucas le gustaba mucho componer sus textos de una manera muy dramática, precisamente para resaltar pues el gran amor que tiene Dios por nosotros y para presentar a Jesús como una persona totalmente humana que sin dejar de ser verdadero Dios, era un hombre de carne y hueso como nosotros, menos por supuesto en el pecado. De manera que, siendo consistente a su estilo dramático, vemos aquí esta escena. Jesús anuncia un traidor. Ellos empiezan a preguntarse quién será y terminan peleándose por quién es el más importante. De pronto ya no importa que alguien lo vaya a traicionar, lo que importa ahora es quién de ellos es el más importante. Para Jesús eso debió de ser verdaderamente doloroso y desde mi punto de vista es aquí donde comienza la verdadera pasión de Jesús. Ese sufrimiento primero al ver la reacción de sus apóstoles. ¿Cómo fue que la plática evolucionó del anuncio de un traidor a pelear por quién era el más importante de todos? Bueno, cuando Jesús les dice que uno lo va a traicionar, uno de ellos, porque tiene su mano sobre la mesa, ellos empiezan a preguntar, esto es lo que debió pasar. Oye, ¿sabes qué será ese que está ahí? Y entonces él, ¿yo? ¿Cómo crees que yo? No, fue él el que lo va a traicionar. Él ha hablado mal a veces de Jesús. Estás equivocado. Yo nunca he hablado de Jesús porque yo a Jesús lo amo. Yo no puedo ser, más bien has de ser tú. Has de ser tú el que lo va a traicionar. ¿Yo? ¿Pero cómo crees que lo voy a traicionar yo? ¿No has visto que yo he andado con él más de cerca? ¿No has visto que soy uno de sus favoritos? Momentito. Para el caso yo soy todavía más importante. A mí me mandó junto con este otro a preparar esta cena. Sí, pero acuérdate que yo... Y te das cuenta, y entonces así evoluciona la discusión de quién de ellos es el traidor, a quién de ellos es el más importante. Y de pronto ya no les importa quién va a ser el traidor, con su ego lo que les importa es quién de ellos es el más importante. Qué terrible situación lo que se vive ahí en el cenáculo. Y añadió, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como trigo, pero yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague, y tú cuando te recobres, da firmeza a tus hermanos. Él contestó, Señor, contigo estoy dispuesto a ir incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús le replicó, te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes de que 3 veces hayas negado conocerme. Bueno, resulta que de todos esos, hay uno que quién sabe si sea el sentido el más importante o no. Pero él dice, yo no te voy a negar, yo voy a estar contigo, aunque me tengan que encarcelar, aunque me tengan que matar, yo voy a estar ahí contigo. Y Jesús le advierte esto, ¿verdad? No cantará el gallo antes de que 3 veces hayas negado conocerme. Este canto del gallo, pues puede ser realmente que haya cantado un gallo, o puede ser que haya sido la hora del canto del gallo en el horario romano. Vamos aquí, por supuesto que no te estoy leyendo el Evangelio por completo, estoy haciendo saltos en momentos importantes, para que si acaso quieres seguir esta lectura en tu Biblia, no te confundas. En esta ocasión no estoy yéndome versículo por versículo, vamos brincando a los momentos que quiero destacar aquí. Salió Jesús como de costumbre al Monte de los Olivos. Detalle importante, Lucas no llama a este lugar por su nombre, él no se refiere a Getsemaní, él se refiere simplemente al Monte de los Olivos. Salió como de costumbre al Monte de los Olivos y lo siguieron los discípulos. Por cierto que estaba este Monte de los Olivos a las afueras de Jerusalén. Al llegar al sitio les dijo, orad para no caer en tentación. Él se arrancó de ellos, alejándose como a un tiro de piedra. Esta expresión a mí siempre me ha encantado. Desde que era niño y veía esta expresión, siempre por alguna razón me cautivó. La forma como lo relata Lucas, ¿verdad? Se alejó a un tiro de piedra. Se me hace una forma tan elegante de describir la distancia a la que se apartó Jesús. Y Lucas es el único que refiere la distancia y dice, se apartó como a un tiro de piedra. Pero eso tiene un significado, porque un tiro de piedra, ¿qué te gusta? ¿Cuánto será un tiro de piedra? ¿Como cuánto será? ¿No? A lo mejor, pues bajita la mano, que unos 30 metros. Unos 30 metros más o menos, una cancha de baloncesto. Eso significa que Jesús se alejó lo suficiente para estar a solas, pero tampoco se alejó tanto para quedarse solo. Por eso se alejó un tiro de piedra. Se alejó lo suficiente para estar a solas, pero no tanto como para quedarse solo. Él necesitaba intimidad, pero al mismo tiempo necesitaba sentir la compañía de sus apóstoles. Por eso les dice también además,
oren para no caer en la tentación. Él quiere que oren junto con Él. Y viene el momento más dramático de todas las oraciones en el huerto. Lógicamente, la más dramática es la de Lucas. Lucas nuevamente es el que sus textos los carga de drama. Pero, ¿a qué punto, ¿A qué punto? Porque vemos aquí que oraba arrodillado, dice, y arrodillado oraba diciendo: Padre, si quieres, aparte de mí este cáliz. Si quieres, aparte de mí ese cáliz. ¿Te das cuenta? ¿Te habías dado cuenta alguna vez de que Jesús rezó por no tener que morir en la cruz? Jesús rezó por no morir en la cruz. Le pidió a su Padre que no muriera en la cruz. Se lo pidió ahí en el huerto de los olivos. Se lo pidió. Si es posible, aparte de mí este cáliz. Si es posible, cambia de planes. Si es posible, que no me maten. Si es posible, haz otra cosa. No me quiero morir. No quiero que me maten. No quiero que me maten en una cruz. Qué momento tan angustiante para Jesús. Jesús en este momento sentía un nudo en el estómago. Jesús en este momento sentía náusea. Jesús en este momento sentía un sudor frío que le recorría la espalda. Jesús en este momento sentía la boca amarga. Era hombre de carne y hueso y tenía miedo porque sabía lo que le iba a pasar. Él conocía las escrituras, había leído los salmos, había leído el himno del canto sufriente de Isaías. Jesús sabía cómo iba a morir, Jesús sabía cómo iba a padecer. Y por eso le pide a su Padre: si es posible, cambia de planes. O sea, rezó por no morir en la cruz. Y sentía esta angustia, y sentía esta tristeza. También sentía este miedo. Jesús se moría de tristeza, Jesús se moría de miedo. Sí, que no nos dé miedo reconocer a un Jesús que en ese momento se muestra frágil. Además, claro, el diablo se le acerca para tentarlo en este momento. Porque si el diablo logra infundirle miedo suficiente, Jesús se va a echar para atrás. Y Jesús muriéndose de tristeza, Jesús muriéndose de angustia, Jesús muriéndose de miedo. Ve lo que pasa después. Y se le apareció un ángel del cielo que lo animaba. Otro detalle importante, único a la pasión según San Lucas, la presencia de un ángel confortándolo. A Lucas le gustan mucho los ángeles. Acuérdate que un ángel se le aparece a Zacarías para anunciarle que será padre de Juan Bautista. Acuérdate que un ángel se le aparece a la Virgen María para anunciarle que será la madre del Hijo de Dios. Aquí vemos que viene un ángel a confortarlo. Después de la resurrección habrá ángeles en el sepulcro vacío. A Lucas le gustan mucho los ángeles, entonces se le aparece un ángel del cielo que lo animaba. Y vemos aquí la expresión amorosa de su padre, que el padre está dispuesto a dar marcha adelante con su plan, pero ve a su hijo sufriendo y le envía un ángel para que lo conforte. Ese es un gesto conmovedor, es un drama tan difícil de comprender para nosotros porque no somos Dios. No somos Dios, y entender realmente ese momento en el que Jesús le pide a su padre: por favor, no. Y el Padre le envía un ángel para que lo consuele, porque la realidad es que va a suceder. Y dice aquí, fíjate, te decía, Jesús se moría de angustia, de tristeza, de miedo. Dice, en medio de su angustia, oraba con más insistencia. Oraba con más insistencia. Y le bajaba hasta el suelo un sudor como de gotas de sangre. Sudar sangre es un fenómeno que se conoce como hematidrosis. Sudar sangre, hematidrosis. Y es algo que le pasa a muy pocas personas. Es rarísimo que alguien sufra de hematidrosis, pero es un caso médicamente documentado, y además que, bueno, hay diferentes episodios que se han documentado, pues es algo que le pasa a la gente. En momentos de mucho estrés, en momentos de mucha angustia, y sobre todo de angustia ante la muerte o de angustia ante las torturas físicas, hay gente que en ese momento de estrés llega a sudar sangre. Esta hematidrosis sucede principalmente en la cara, en el rostro. Principalmente en el rostro se comienza a sudar sangre. Pero también es una situación, es un cuadro que se presenta en muy escasas ocasiones. No es tan común, aunque sucede,
no es tan común, es rarísimo que alguien sude sangre. Fíjate entonces a qué grado de angustia estaba Jesús para que Él, que era el Hijo de Dios, para que Él, que estaba siendo confortado con un ángel, con todo y todo, sudara sangre. Eso nos habla realmente de la angustia tan grande que tenía Jesús en ese momento. Él, lo vemos de carne y hueso. Lo vemos de carne y hueso. Además, este detalle le llama la atención a Lucas porque Lucas era médico. Entonces, como médico, esto le llama la atención y lo registra ahí. La hematidrosis de Jesús. Pero algo muy importante es que Jesús pidió al Padre por no morir en la cruz, porque echara marcha atrás con su plan, porque cambiara de plan lo que fuera. Pero fíjate al final de su oración, dice: Padre, si quieres aparte de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Lo que está haciendo Jesús, en el momento en que ya nada tiene sentido, cuando se muere de miedo, sudando sangre y todo, Jesús se acuerda de una oración que le enseñó su madre, María Santísima: Fiat, hágase en mí según tu voluntad. En el Evangelio según San Lucas es donde vemos a María en la Anunciación, cuando nada tiene sentido, decirle eso al ángel: hágase en mí según tu palabra, que es a fin de cuentas un mensaje que me traes de Dios, que se haga la voluntad de Dios, fiat. Esa se convirtió en la oración de Jesús. María se la enseñó a Jesús, ¿te das cuenta? María la dijo primero, ella dijo fiat primero que Jesús, y luego se la enseñó a su hijo. Y cuando su hijo rezaba, fíjate que tan frecuente era la oración de Jesús el fiat, que cuando le dicen los discípulos a Jesús: enséñanos a orar, les enseña el Padre Nuestro. Y entre las peticiones del Padre Nuestro, la primera petición es: hágase tu voluntad, fiat. ¿De dónde lo aprendió Jesús? De María. Él la rezaba a menudo, por eso cuando le dicen enséñanos a orar, así como oras tú, les enseña a rezar así: hágase tu voluntad. ¿Y cómo resuelve Jesús este drama aquí en el huerto de los olivos, en el monte de los olivos? Aunque yo no quiera, aunque me muera de angustia, aunque te haya pedido que demos marcha atrás, fiat, que se haga tu voluntad, no la mía. Eso lo aprendió Jesús de su madre María Santísima. Y con eso se entrega a Él ya. Luego vemos más adelante: y levantándose de la oración fue hacia sus discípulos, los encontró dormidos. En los diferentes recuentos de la oración en el huerto vemos a los discípulos que se quedan dormidos. Pero fíjate lo que sucede. Lucas especifica un detalle muy interesante. ¿Por qué se quedaron dormidos? ¿Porque no les importaba? No, aquí dice: los encontró dormidos por la pena, por la tristeza. O sea, reconsiderando, volviendo a poner atención, reflexionando, salen de ahí del cenáculo, van al monte de los olivos y comienzan a pensar todo lo que les dijo Jesús, que uno lo va a traicionar. Intuyen que es la hora en que ya algo va a suceder. Lo ven a Él orando de esta manera tan angustiosa. Lo ven sudando sangre. Lo ven tan triste que les empieza a invadir a ellos una pena tan fuerte que les da como depresión y se quedan dormidos para negar lo que está sucediendo. ¿Cuántas veces por la tristeza preferimos dormir para no estar despiertos a la realidad? Y es lo que dice aquí Lucas: los encontró dormidos por la pena. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando aparece gente y los guiaba el llamado Judas. Así, la forma así como el llamado Judas, ¿no? El llamado Judas, por cierto, pues otra vez, en verdad, de veras que vas a aprender mucho, te va a gustar. Judas, traidor instrumento de Dios. Te digo, no es infomercial, te lo prometo que no, pero pues te lo tengo que compartir. Uno de los 12 se le acercó a besar a Jesús. Judas le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Fíjate, y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Por otro evangelio sabemos que fue Pedro. Saca su espada y le corta la oreja derecha. ¿A quién? Al criado del sumo sacerdote. ¿Por qué le cortó la oreja derecha? Fíjate esto. Si yo saco aquí una espada, ¿verdad? Y te enfrento de frente, ¿verdad? Entonces, bueno, si te ataco de frente con mi espada, bueno, tasajeo tu oreja izquierda, ¿verdad? Si te ataco de frente, entonces te corto la oreja izquierda. Entonces, para poder cortarle a alguien la oreja derecha, tendría que atacarlo a traición por la espada, por la espalda. Pero como se presenta esta situación, imagínate, está Jesús ahí
se para Pedro a defenderlo, y si lo va a defender, va y se para enfrente de Jesús, entre Jesús y los que vienen a prenderlo, lógicamente. Entonces ellos rodean a Jesús. Pedro no tiene tiempo de rodear y atacar a traición a nadie, no. Pedro se le va de frente al primero que se encuentra, y curiosamente y deliberadamente al que se encuentra aquí es al criado del sumo sacerdote. ¿Por qué entonces, si atacando de frente lo lógico era cortarle la oreja izquierda, le acaba cortando la oreja derecha? Porque resulta que los órganos del cuerpo del lado derecho son los que tienen dignidad. Los del lado izquierdo son los indignos. Al cortarle la oreja derecha, es un ataque no solo contra su físico, es un ataque también contra su dignidad. Lo está deshonrando. ¿Pero a quién está deshonrando Pedro? Está deshonrando al criado de quién? Al criado del sumo sacerdote. Al atacar a ese que envió el sumo sacerdote a su criado, Pedro le está, bueno, aquí no dice que es Pedro, pero te digo, por otro evangelio sabemos que es Pedro. Al atacarlo y cortarle la oreja derecha, le está quitando la honra. Es una especie de un gran insulto a ese sumo sacerdote, que a fin de cuentas es el que está detrás de toda esta conspiración en contra de Jesús. Ellos lo prendieron, se lo llevaron y lo hicieron entrar a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Ellos encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó entre ellos. Aquí te recomiendo la lectura de este otro libro, Sucedió en Jerusalén. Sabes que en este libro lo que quise hacer fue una reflexión de la pasión, pero poniéndonos dentro de las escenas. Por ejemplo, en el Huerto de los Olivos vemos todo lo que pasa agazapados detrás de un árbol, atrás de un olivo precisamente. Estamos ahí viendo con terror todo lo que pasa. Y después aquí nos sentamos con Pedro junto a Pedro en la hoguera, y desde ahí vemos todo lo que está pasando. Entonces de ahí vemos cómo reaccionan unos, qué sienten otros cuando se le aparece Jesús y lo mira a los ojos. La idea de este libro, Sucedió en Jerusalén, es que vivas la pasión desde dentro, para que valores más todo lo que sucede y sobre todo para que te sientas más cerca de Jesús en el momento en el que Él da su vida por nosotros. Entonces es una lectura también hermosa. Y aparte, fíjate que este libro lo escribí en letra grande también. Hay 2 ediciones, letra normal y letra grande, así que es excelente para las personas que les cuesta trabajo leer. Pueden pedir su edición en letra grande. De verdad es un libro muy, muy bonito. Fue bestseller desde el primer día de su publicación. Entonces, de veras, Sucedió en Jerusalén. Para este tiempo, una lectura que yo considero imprescindible. En verdad, hazte de él. Y vamos otra vez aquí a meternos en esto. Ellos lo prendieron. Ellos encendieron fuego en medio del patio. Hacía frío, pues imagínate, ya medianoche. Se sentaron alrededor y Pedro se sentó entre ellos. Al verlo, una criada sentada junto a la lumbre se le quedó mirando y le dijo: pon atención a lo que sucede aquí, la secuencia de estas negaciones. También este estaba con él, pero él lo negó diciendo: no lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo: tú también eres uno de ellos. Pedro replicó: hombre, no lo soy. Sin duda este también estaba con él porque es Galileo, dijo uno más. Pedro contestó: hombre, no sé de qué me hablas. Fíjate que es interesante porque las 3 negaciones que presenta Lucas en su evangelio van bajando de tono. En los otros evangelios, el tono de Pedro va subiendo hasta que al final ya incluso dice groserías y juramentos, improperios. Al final Pedro está muy irritado en la tercera negación y se defiende hasta insultando. En cambio, en el Evangelio según San Lucas va bajando de intensidad. Como que su traición cada vez va siendo menor. ¿Por qué lo niega 3 veces? Porque 3 es el número que simboliza la perfección. Al negar a su maestro 3 veces significa que lo negó perfectamente. Lo negó por completo. Sin embargo, en Lucas va bajando de tono y hay una razón. Pedro estuvo sentado en la mesa de la última cena y recibió la Eucaristía. Para Lucas, la Eucaristía es un hilo conductor muy importante que afecta a todas estas personas que estuvieron sentadas con Jesús y que comulgaron al comer ese pan que Jesús partió y al beber ese vino que Jesús bendijo. El efecto de la Eucaristía en ellos va siendo diferente. Vemos, por ejemplo, que no se duermen los apóstoles porque no les importa, se duermen de la pena. En este caso vemos que Pedro, por estar bajo ese influjo, bajo ese efecto de la Eucaristía, de estar en comunión con Jesús, es que su traición, aunque es perfecta, va bajando de tono, ¿te das cuenta? A diferencia de los otros evangelistas. Y estaba todavía hablando cuando cantó el gallo. El Señor, volviéndose, le echó una mirada a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho: antes de que cante hoy el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Un momento verdaderamente dramático.
Ahora pon atención, esto también es importante. Ya después, cuando se hizo de día, se reunió el senado del pueblo, o sea, sumos sacerdotes y escribas, y haciéndole comparecer ante su Sanedrín le dijeron: si tú eres el Mesías, dínoslo. Y pon atención y toma nota. Si tú eres el Mesías, dínoslo. Después dice: entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Toma nota, Hijo de Dios. Él les contestó: vosotros lo decís, yo soy. Toma nota, yo soy. Ellos dijeron: ¿qué necesidad tenemos ya de testimonios? Nosotros mismos lo hemos oído decir de su boca. Se levantó toda la asamblea y se llevaron a Jesús ante presencia de Pilato. Ya con Pilato ahora se pusieron a acusarlo diciendo: hemos comprobado que anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se paguen tributos al César y diciendo que él era el Mesías rey. Fíjate qué interesante. El Sanedrín lo juzga y lo sentencia y lo condena por motivos religiosos, por decir que es el Hijo de Dios. Van con Pilato y a Pilato por supuesto que le importa un bledo que él se siente el Hijo de Dios o lo que sea. Entonces, como eso no les va a funcionar con Pilato para poder matarlo, entonces lo acusan ante Pilato, que era procurador romano, de crímenes políticos. ¿De qué lo juzgó el Sanedrín? De crímenes religiosos. ¿De qué lo acusan ante Pilato? De crímenes políticos, de sedición. ¿Para qué? Para que lo maten, porque la pena para la sedición era precisamente la muerte. Entonces, a él lo acusan ahora, fíjate, amotinando a nuestra nación, oponiéndose a que se paguen tributos al César y diciendo que él es el rey. O sea, 3 crímenes políticos de los cuales nunca fue juzgado por el Sanedrín son los que le imputan a Pilato, porque eso sí le van a interesar a Pilato. Pilato le preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Toma nota, rey de los judíos. Y cuando te digo toma nota vas a ver por qué. Él le contestó: tú lo dices. Si te das cuenta, Lucas en su pasión está desarrollando una cristología completa de Jesús. A partir de los juicios, Lucas desarrolla una cristología completa. Ya vimos que y uno por uno se le van dando sus títulos: el Mesías, el Hijo de Dios, yo soy, o sea, si Jesús se atribuye a sí mismo el nombre de Dios, el Mesías, el Hijo de Dios, yo soy el Rey de los judíos. ¿Te das cuenta? Toda una cristología se va desarrollando. Nunca se refieren a Jesús igual, sino que se van refiriendo a él cada vez con un término cristológico diferente. Mesías, Hijo de Dios, yo soy Rey de los judíos. Pilato al oírlo preguntó si era Galileo. Al enterarse de que era la jurisdicción de Herodes, se lo remitió. Herodes, el tetrarca, Herodes no era Herodes el que lo buscó para matarlo cuando los magos que vinieron de Oriente. Ese era su papá, Herodes el Grande. Este otro es Herodes Antipas, el mismo que mató a Juan Bautista. Después regresa con Pilato. Es entonces que les ofrece soltar a Jesús o soltar a Barrabás. Ya sabes que los que están ahí presentes piden por que le suelte a Barrabás. Y a veces la gente dice: bueno, pero ¿cómo se le pudo voltear tanta gente a Jesús? Apenas unos días antes lo aclamaron cuando entró a Jerusalén gritándole Hosana al Hijo de David. Entonces, ¿cómo de repente todo el pueblo se le voltea y ahora todo el pueblo quiere que lo crucifiquen? No, es que no era todo el pueblo, queridos amigos, no. Una noche antes la gente había estado en sus casas celebrando la Pascua. Todo esto sucede en la madrugada del día siguiente. La gente apenas estaba despertando de su celebración de la Pascua. Entonces, no te imagines como pasa en las películas, que todo el pueblo, que toda Jerusalén aparte, en la ciudad más grande de ahí, que toda Jerusalén vaya al pretorio. No, eso no pasa más que en las películas. En todo caso, ¿quiénes eran los que estaban ahí? Los que acusaban a Jesús, o sea, los del Sanedrín y algunos cuantos, pero los que estaban ahí también, siendo fiesta de Pascua y siendo la tradición de los romanos de que en Pascua les liberaban a un prisionero, pues era lógico pensar que algunos de los secuaces de Barrabás estuvieran ahí precisamente buscando su liberación. Oye, aprovechando que es Pascua y que Pilato va a liberar a uno, vamos para que suelten a Barrabás. Por eso es que es fácil que la gente ahí se una al grito: no, pues suelten a Barrabás. Pero no es todo el pueblo, no todo el pueblo se le volteó a Jesús. Toda la gente estaba durmiendo o apenas estaban despertando, estaban en sus casas. Ni siquiera sabían que Jesús había sido arrestado. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando: crucifícalo, crucifícalo. ¿Por qué quería Pilato soltar a Jesús? ¿Porque simpatizaba con él? Por supuesto que no. A él no le importaba Jesús. Lo que quería Pilato soltando a Jesús era hacerle pasar un mal rato a sus enemigos, al Sanedrín, a esos que ya lo habían metido en líos, a esos que no soportaba. No quería que ellos le impusieran nada, entonces él quería no ceder a sus peticiones, y era la razón verdadera por la que quería soltar a Jesús. No por defender a Jesús, sino por fastidiar al Sanedrín. Pero entonces le gritan: crucifícalo, crucifícalo.
Y él todavía insiste, pues qué mal ha hecho este, no he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte, ¿verdad? Entonces dice, así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Y bueno, como sabes, aquí el escarmiento pues es la terrible flagelación. Busca en YouTube por mi video de la flagelación, que dicho sea de paso es el video sobre la flagelación más visto en YouTube. Ahí te explico con lujo de detalle cómo era este terrible tormento. Y ya después de esto salen para crucificar a Jesús. Lo llevan al Calvario, por supuesto. Ahí lo crucifican y dice aquí, las autoridades le hacían muecas diciendo, a otros ha salvado, que se salve a sí mismo si él es el Mesías de Dios, el elegido. Y con esto concluye casi con toda la cristología, porque vemos aquí precisamente pues ya todo este desarrollo, ¿verdad? Que Jesús ha sido llamado a lo largo de esta pasión desde los juicios, el Mesías, el Hijo de Dios, yo soy, el Rey de los judíos, el Mesías de Dios, el elegido. ¿Ves cómo Lucas desarrolla toda esta cristología? Y dice aquí, había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea que decía, este es el Rey de los judíos. Y con eso se remata esta cristología. ¿Por qué? Porque sí, Jesús era el Rey de los judíos, pero fíjate que el letrero era un título, se llamaba titulus, y era una leyenda que se clavaba encima de las cruces donde decía el motivo por el cual los crucificados habían sido sentenciados. Y aquí lo que dice es, este es el Rey de los judíos, pero lo dice en griego, en latín y en hebreo. En griego, en latín, en griego, el idioma de los gentiles. En latín, el idioma del Imperio Romano. En hebreo, el idioma de los judíos. Este es el Rey de los judíos, pero dicho en la lengua griega de los gentiles, en la lengua latina de los romanos, en la lengua hebrea de los judíos. Es decir, este Rey de los judíos es el Rey del universo, porque es el Rey de los judíos y es el Rey del Imperio Romano y es el Rey del mundo gentil. Y este título que vemos en el Evangelio según San Lucas sintetiza toda esta cristología que él ha ido desarrollando a través de todas las personas que intervienen en estos juicios y en la crucifixión del Señor. Y un detalle importante que aparece también en el Evangelio según San Lucas es que los apóstoles miraban a la distancia. A diferencia de los otros evangelios en que se van a esconder, en el Evangelio según San Lucas los apóstoles están presentes, a la distancia sí por prudencia, pero están presentes viendo la crucifixión a la distancia. Y la razón por la que los apóstoles en el Evangelio según San Lucas no desaparecen del todo es nuevamente porque están bajo el influjo de ese pan que Jesús partió en la última cena. Y por supuesto, pues al final llega el momento más importante, cuando era ya eso de mediodía y vinieron las tinieblas sobre toda la región hasta la media tarde porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio. Acuérdate que en el templo se encontraba ese tabernáculo, el Santo de los Santos, que era donde habitaba Dios. Estaba cubierto con un velo, no podía entrar nadie más que un sacerdote porque ahí habitaba Dios, era la morada de Dios. Y estaba cubierto porque ellos pensaban que si alguien veía a Dios caía muerto. Entonces el templo, el velo los resguardaba. Y solo podía entrar un sacerdote en representación de todo el pueblo. Ahora muere Jesús y al morir Jesús se rasga el velo, lo que significa Dios a partir de ahora es accesible para todos. Ya no está escondido detrás de un velo, cualquiera tiene acceso a él con la muerte de Jesús. El velo del templo se rasgó por medio y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Ciertamente que la pasión del Señor, sobre todas las cosas, es motivo de reflexión. Resulta interesante estudiarla, sí. Y el propósito de Pasión por el Evangelio es estudiar los Evangelios, pero con el propósito no de quedarnos en un ejercicio intelectual, sino con el propósito de que comprendamos mejor la palabra de Dios y así nos podamos acercar más a Él y sepamos escucharlo. La Pasión, según San Lucas, es una pasión dramática, donde vemos a Jesús como verdadero hombre sufriendo hasta sudar gotas de sangre por nosotros. Vemos a un Jesús que se sabe traicionado y que se sorprende quizás de ver que todos son capaces de traicionarlo en un momento dado y por eso dudan: ¿quién será? ¿Será este? ¿Seré yo? ¿Quién será? Pero que a la vez todos se sienten demasiado importantes y en la mesa en la que Él parte el pan terminan ellos peleando.
Después de sudar sangre y ser traicionado por uno de sus amigos, quizás el más querido, es juzgado en una farsa, en un montaje, en un juicio por demás ilegal, ya después te lo explicaré. Acusado de crímenes religiosos, pero llevado ante el procurador romano, acusado de crímenes políticos que nunca nadie ni siquiera se lo sacó cuando lo juzgaron ellos en el Sanedrín. Esta conspiración, esta farsa de juicio, finalmente lo llevan a morir en una cruz, pero él se entrega. Él voluntariamente se entrega y muere por nosotros. Ojalá que todo esto que hemos comentado en esta ocasión te ayude a comprender más y sobre todo te ayude a poner más atención en la misa del Domingo de Ramos al desarrollo de la Pasión según San Lucas. Ojalá que toda esta explicación te ayude a ir deteniendo tu mirada en cada aspecto y eso te ayude a contemplar con más atención este misterio del amor de un Dios que envía a un Hijo no solo a que se haga hombre, sino a que muera por todos los hombres. Yo te invito a que todo esto que hemos reflexionado y aprendido lo guardemos en el corazón y que ahora nosotros nos dirijamos a Jesús al tiempo que lo contemplamos en esa cruz. Y así te pido que por un instante cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Señor Jesús, subes a Jerusalén para entrar en la ciudad santa, mientras nosotros te aclamamos con cantos jubilosos, gritándote hosana al Hijo de David. Entras a Jerusalén para sentarnos a tu mesa, partes el pan y bendices el vino, nos haces uno en comunión contigo, pero nosotros te pagamos discutiendo sobre la mesa. Tantas veces nos sentamos a la mesa, bendecimos nuestro pan y terminamos discutiendo acalorados. Nos llevas a orar contigo al Monte de los Olivos. Nos pides permanecer despiertos a tu lado. Tienes miedo y sudas sangre por nuestra causa, mientras nosotros optamos por dormirnos. Te arrestan y te juzgan, se mofan de ti y te golpean. Resistes todo por nosotros, mientras 3 veces en cambio te negamos. Te vuelven a juzgar, te intercambian por un forajido, te azotan y te llevan al Calvario. Nosotros por temor nos hemos ido. Qué injusta es tu muerte, Nazareno. Por nosotros sufres, sangras y te entregas a la muerte en un madero de castigo. Eres Rey de pecadores, el Mesías de los traidores, Redentor de los malagradecidos. ¿Cómo verte a los ojos, Jesús mío, avergonzado bajo el peso de mis culpas, mientras eres tú quien paga el precio de todos los pecados cometidos? ¿Cómo verte a los ojos, Jesús mío, estando por 3 clavos malherido, si unos días atrás gritaba hosana y hoy guardo silencio aquí escondido? ¿Cómo verte a los ojos, Jesús mío, clavado en una cruz y escarnecido, sabiendo que de ti yo no soy digno? Soy indigno de tu amor y de tu sangre, derramada en un madero de tormento. Soy indigno de tu muerte redentora, que me abre las puertas de tu reino. Gracias por tu amor, por tu pasión y por tu entrega. Gracias por tu preciosa sangre redentora. Gracias por el pan que partes a tu mesa. Gracias por tu cruz liberadora. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En verdad agradezco tu compañía en este espacio en el que hemos aprendido tanto acerca de la pasión del Señor según San Lucas. Antes de despedirme, si me lo permites, quisiera recomendarte 2 lecturas más para este tiempo de Semana Santa. Nuestra familia al pie de la cruz. Todas las cruces que cargamos en una familia no pueden tener sentido si no las colocamos al pie de la cruz de Jesús. Este libro, Nuestra familia al pie de la cruz, te ayudará a hacerlo. Y por supuesto también mi libro más nuevo, Escucha, Jesús habla desde la cruz. El tiempo para escucharlo desde la cruz es precisamente esta Semana Santa. Todos estos libros que te he sugerido están disponibles en Amazon en edición digital para Kindle y también en edición impresa, y también los puedes conseguir a través de nuestro sitio semillasparalavida.org.
Pues no me queda más que desearte que esta Semana Santa sea en verdad un tiempo santo, que para ti signifique numerosos momentos de conversión, de cercanía a Dios. Recuerda que este miércoles tenemos una cita para la última sesión de nuestros ejercicios cuaresmales en nuestro canal en YouTube por la noche en punto de las 9, horario del Pacífico, 11 del Centro. Recuerda también que Domingo de Ramos por la noche, si vives en Seattle, pon atención, la última presentación de los ejercicios cuaresmales que he estado dirigiendo en la parroquia de María Reina de la Paz en Sammamish en punto de las 6:45. Es la última, no te la pierdas. Y está al pendiente de nuestra programación especial de Semana Santa, tanto en Semillas para la Vida como aquí en Pasión por el Evangelio. Seguimos pues en contacto, que Dios te bendiga, apasionate por nuestra fe.